Capítulo 1945. Entre la vida y la muerte. 1. Suelta a mi señor. Bajo el cambio repentino e impactante, lo primero que se escuchó fueron 3 silbidos completamente superpuestos. La imagen de Yunche siendo agarrado por la garganta fue como ser apuñalado en el ojo con un cuchillo para los 3 ancestros Yame. Toda la ira y la furia explotaron en un instante. El poder del diablo Yame estalló en sus cuerpos como lava negra hirviente, y los 3 ancestros Yame, que aún no se habían estabilizado bajo la tremenda fuerza en este momento, se convirtieron en 3 espíritus malignos desbocados y se abalanzaron al unísono sobre Mobeichen, con un grito de lo más agudo: Yunche. Al mismo tiempo, Musuantin lanzó un grito asustado. Sus instintos trascendieron por completo su razón en este momento, y más aún sus heridas bastante graves, ya que su poder divino del Fénix de hielo explotó más allá de sus límites en un instante, y de inmediato se liberó de las pequeñas manos de Kaisi. En un instante, el poder divino del Fénix de hielo explotó más allá de sus límites, liberándola de las pequeñas manos de Kaisi y convirtiendo la espada de la princesa de las nieves en el aura más fría y despiadada del mundo. Kaisi, que estaba cerca, no pudo detener a Musuanjin porque su poder divino del lobo celestial también explotó casi en el mismo instante, y la espada sagrada del lobo celestial siguió a la sombra helada del Fénix de hielo. En la otra dirección, el rostro de Yang Jinner perdió completamente el color mientras se plegaba en el aire, pero antes de que su poder pudiera explotar por completo, ya había sido bloqueada por 2 gruesas y majestuosas fuerzas: Chiba Bugu y Chiba Bingsu. No se acerquen más. La voz de Chibuyao con su alma diabólica sonó en este momento. Sin embargo, ya fueran los 3 ancestros Yame, Musuanjin o Kaisi, cuando se enfrentaron a Yunche en esta situación, todos actuaron por puro instinto, y fue imposible para Chibuyao detenerlos a tiempo. Mobeichen miró a Yunche, que estaba encerrado entre sus 5 dedos. Su mirada era fría y silenciosa, sin fluctuaciones emocionales. Las pupilas de Yunche siguieron dilatándose. Las repercusiones de las ascuas divinas le habían dejado manchas de sangre por todo el cuerpo, pero en comparación con estas heridas y el fuerte dolor, la pálida sensación de impotencia era más de 10 millones de veces más cruel. Después de las ascuas divinas, estaba en su momento más débil, y en este momento de debilidad, se vio atrapado en las manos de este hombre aterrador que superaba por completo la percepción del mundo actual. Su cuerpo estaba completamente rígido en manos de Mobeichen, y aparte de sus pupilas constantemente encogidas, era incapaz de mover ni un solo dedo de todo su cuerpo. Cada mechón de pelo, cada gota de sangre, cada célula parecía aplastada por 1.000.000 de montañas, tan pesadas que lo único que quedaba era una desesperación infinita. Sí, desesperación. Y la desesperación era del tamaño del cielo, como un vasto e interminable abismo nocturno sin una sola estrella. En el pasado, no importaba la situación desesperada a la que se enfrentara, no importaba lo poderosos que fueran sus enemigos, nunca se retiraría desesperado. Incluso cuando se enfrentó a la Flor Udumbara del inframundo con su alma mortal, o incluso cuando se enfrentó todo el reino del dios de la estrella solo con el poder de un rey divino. Después de presenciar la destrucción de la estrella polar azul, era la segunda vez que su conciencia se llenaba de absoluta desesperación e impotencia. En ese momento luchaba con toda su voluntad y fuerza, pero bajo los 5 dedos de Mobeichen, ni siquiera una pequeña corriente de aire podía ser barrida. El rugido desgarrador de los 3 ancestros Yame se escuchó en sus oídos, y las 3 hebras del poder del diablo Yame, que eran lo suficientemente aterradoras como para hacer temblar incluso a los emperadores dios del mundo, no conmovieron a Mobeichen en lo más mínimo, excepto por una pizca de desprecio en la comisura de sus labios. Su cuerpo no se movió, pero su armadura de plata se abultó, liberando con indiferencia el aura de un caballero del abismo. ¡Bom! Hasta los límites de la región divina del este, se escuchó débilmente un sordo estruendo. En un instante, el espacio de decenas de kilómetros alrededor de Mobeichen sufrió una distorsión extremadamente aterradora, como si un pequeño mundo discreto hubiera sido cortado. Todavía separados por decenas de kilómetros, el poder de la furia extrema de los 3 ancestros Yame parecía haber golpeado sin piedad una barrera incolora e invisible, pero impenetrable. El espacio, ya extremadamente distorsionado, fue destruido por 3 enormes vórtices oscuros, y entonces, el grito se convirtió en un miserable rugido. La oscura luz diabólica en el cuerpo de los 3 ancestros Yame se desintegró simultáneamente en su mayoría, y sus cuerpos también se distorsionaron y deformaron, saliendo volando a una velocidad varias veces mayor que cuando atacaron. Aunque los 3 ancestros Yame eran muy fuertes, ni siquiera pudieron acercarse lo suficiente para enfrentarse al aura del caballero del abismo. Zeng, la espada de la princesa de las nieves, atravesó el aura, emitiendo un grito tan agudo que destrozó el alma, y las absolutamente hermosas pupilas de hielo de Musuanjin liberaron el más extremo frío helado en este momento. Pero las fuertes heridas y el nivel insuperable del oponente le impidieron acercarse más, incluso cuando había agotado todo el poder divino del Fénix de hielo en su cuerpo. Bajo la reacción violenta que estalló, la espada de la princesa de las nieves se dobló violentamente. Los rayos de
hielo se rompieron y Musuanjin voló repentinamente como una mariposa de hielo impotente. Los ojos estrellados de Kaizi miraban intensamente, pero ya no tenía tiempo de preocuparse por Musuanjin, ya que la espada sagrada del lobo celestial se lanzó directamente hacia abajo. ¡Boom! El aura de Mobeichen repentinamente se abolló violentamente, pero solo fue una abolladura, y el poder aterrador del caballero del abismo se apresuró a regresar. La espada sagrada del lobo celestial fue sacudida viciosamente, casi desprendiéndose de su mano. Kaizi se agitó mucho, y su rostro apareció brevemente blanco, pero inmediatamente se transformó en una penumbra más profunda y oscura. Una luz diabólica floreció en sus pupilas, y detrás de su pequeño cuerpo surgió un lobo celestial completamente endemoniado y negro como el carbón. El lobo diabólico rugió en el mundo y se abalanzó con una rabia infinita. Cuando el poder divino del lobo alcanzó su punto máximo, la figura de Kaizi y la espada gigante se sumergieron por completo en la sombra del lobo, fundiéndose en una sola. Mobeichen volvió los ojos ligeramente frente a esta chica exquisita que estaba tratando de desafiar al caballero del abismo. Una burla se escapó de entre sus labios. Patético. Con un murmullo bajo, su larga cabellera revoloteó repentinamente y sus pupilas emitieron un tenue destello plateado. Puff, fue como si un vasto mundo se abriera frente a su propio cuerpo, liberando un poder calamitoso que aniquiló las estrellas y las galaxias. El rugido del lobo celestial se detuvo por un momento, se distorsionó por dos y se destruyó por tres. La espada sagrada del lobo celestial voló hacia un campo estelar de distancia desconocida. Las pupilas de su maestro se dispersaron y cayó en la oscuridad de un abismo diabólico. Todo sucedió en un relámpago. Los tres ancestros Yame, Musuanjin y Kaizi fueron todas existencias en los reinos más altos en la actualidad. Todos golpearon al mismo tiempo, y en un breve giro de los acontecimientos, fue tal el fin. Meijin, a los oídos de Shua Meijin, llegó la oscura y fría voz de Chibuyao: teleportadlos a todos aquí. El alma divina inmaculada estaba aliviando a Shua Meijin de la presión del alma provocada por el poder de un semidios en la mayor medida posible, además de mantenerla lo suficientemente despierta. En medio de la agitada tormenta, el poder divino espacial del perforador mundial se liberó rápidamente entre los dedos de Shua Meijin, transfiriendo rápidamente a los ancestros Yame voladores dispersos, Musuanjin y Kaizi a su lado. Sin embargo, fue incapaz de transferir a Yun-Che, que estaba en la palma de la mano de Mobeichen. Pierre Dance, Yanji Jinmer estaba luchando con todas sus fuerzas. El aura diabólica en su cuerpo era caótica, y el oráculo de repente se disparó en este momento y cortó dos rupturas completamente negras en Yanji Bugui y Yanji Bingsu. Los poderes de Yanji Bugui y Yanji Bingsu también se abrieron, y Yanji Jinmer se liberó del bloqueo y fue directamente a Mobeichen. John Chienin, bueno, la voz diabólica en sus oídos sacudió violentamente la mente y el alma inquieta de Yanji Jinmer, y su cuerpo fue atravesado por innumerables agujas de hielo a su alrededor, y con ello su impulso se detuvo lentamente allí. Se dio la vuelta y estuvo a punto de hablar, pero sus pupilas temblaron y no pudo seguir hablando, ni se precipitó hacia Mobeichen con más determinación. Vio las pupilas oscuras y diabólicas de Chibuyao, su rostro tranquilo y la sangre que se derramaba lentamente por las comisuras de sus labios. Todas las personas podían ser impulsivas y emocionales, pero ella no. En ese entonces, Long Bai, quien repentinamente regresó al reino, descendió del cielo con la ciudad del dragón universal, lo que sin duda trajo una opresión casi desesperada. Pero no fue tan grande como esto. Pero cuanto más se presentaba una situación así, ella, como la emperatriz diablo, debía permanecerse absolutamente fría y despierta. Tú eres Yun-Che. Mobeichen miró fríamente el rostro de Yun-Che y ni siquiera se molestó en mirar a las personas que lo rodeaban. Aunque era una pregunta, sabía que Yun-Che entre sus 5 dedos era incapaz de responderle, y tampoco necesitaba hacerlo. Cac, cac, clac. Cuando sus 5 dedos se apretaron lentamente, los huesos de la garganta de Yun-Che se rompieron capa por capa, pero no pudo emitir ningún sonido, solo la sangre en su rostro se desvaneció rápidamente. Qué huesos más duros. Mobeichen alabó, o tal vez era admiración, una aura extraña que era difícil de suprimir se movía en sus pupilas. Como era de esperar, estás mezclado con la línea de sangre del antiguo dios dragón. La pureza de la línea de sangre del dios dragón en tu cuerpo probablemente no sea mucho peor que la de ese grupo de dragones ancestrales. Todo el cuerpo de Yun-Che seguía sin poder mover ni un solo dedo, y su visión perdía rápidamente su color. Los ojos diabólicos de Chibuyao se aislaron cada vez más, y ya podía ver que la atención de Mobeichen estaba completamente enfocada solo en Yun-Che, y él no lo mataría. De lo contrario, en el estado de Yun-Che en este momento, Mobeichen sería capaz de matarlo con un chasquido de sus dedos. La mayor posibilidad era que ya conociera el poder del dios maligno y del emperador diablo que llevaba Yun-Che, e incluso los tesoros profundos celestiales. Si ese fuera el caso, definitivamente no le quitaría la vida antes de encontrar la manera de tomar su herencia y sus tesoros supremos. Yanji, Janner, Yan-san, no se muevan. Chibuyao emitió una orden inexpugnable a los 3 ancestros Yame como emperatriz. Musuan
Musuanjin y Kaisi fueron enviados de regreso al lado de Xue Meijin. Las heridas de Musuanjin estaban empeorando y su aura era extremadamente débil, pero sus ojos deslumbraban con una luz helada y se resistió a perder el conocimiento. Kaisi a su lado no era mucho mejor que ella. Sálvalo a él. A pesar de que estaba tan débil, Musuanjin todavía estaba luchando por levantarse, y las palabras entre sus labios estaban manchadas de sangre y eran penetrantes. No te preocupes, estará bien, dijo Chibuyao en voz baja, y de repente una luz oscura brilló en sus pupilas, y el alma diabólica Nirvana fue directamente al mar del alma de Musuanjin y Kaisi. Débiles e incapaces de defenderse de Chibuyao, ambas se desmayaron y su conciencia se hundió rápidamente en el silencio, desmayándose. La palma de Chibuyao estaba ligeramente cubierta, y una luz profunda y nebulosa cubrió a la Musuanjin inconsciente como a Kaisi. Miró hacia adelante y dijo lentamente, ahora solo hay una manera. Y Angie Jinner se quedó atónita por un momento, luego apareció frente a Chibuyao, haciendo todo lo posible para reprimir su alma casi completamente desordenada y preguntó ansiosamente, ¿qué podemos hacer? Un rugido de dolor resonó en el espacio constantemente agitado. Con los sentidos espirituales que les quedaban, sintieron el aura de Mobeichen, y Nan Xiaomin y Nan Xiaowan hicieron todo lo posible para hacer cualquier sonido y llamar su atención. No pidieron ser salvados, solo pidieron que Mobeichen los dejara morir inmediatamente y los dejara libres, pues ni siquiera un descenso al infierno más profundo después de la muerte podría ser tan doloroso. Sin embargo, Mobeichen hizo oídos sordos a sus voces. Su alma y su poder siempre se centraron únicamente en el cuerpo de Yongche, y después de sentir y presenciar personalmente a esta monstruosa criatura que había desatado el poder de un semidios en el reino soberano divino, ya no tenía ninguna duda sobre las palabras de Chi Tianli. No podía ni imaginar la tremenda hazaña que supondría entregar a este hombre, que llevaba la doble herencia de un dios de la creación y un emperador diablo, al emperador del abismo. Con todos los demás muertos, este inmenso e incomparable mérito también le pertenecería a él solo. ¿El emperador de este mundo? J.E. se rió fríamente. Su mirada ya ardía más y más. Debería haberte matado ahora mismo, pero alégrate. Mi señor seguramente te querría vivo, ni siquiera podrás morir si así no lo desea mi señor. Vivir y convertirse en un tributo al emperador del abismo, este es el mayor significado y gloria de tu vida. Su mirada se hundió ligeramente. He oído decir a ese viejo Qilin que nunca hay que tratarte con tibieza y laxitud, pues eres un hombre que siempre puede sorprender a la gente. Entonces, ¿qué tal esto? Estas palabras bajas y frías fueron seguidas por un ligero destello de luz profunda de su cuerpo. Snack, snack, clic, 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 clic. Los increíblemente fuertes huesos de dragón del cuerpo de Yongche junto con sus meridianos circundantes se rompieron al unísono. El sonido de los huesos quebrándose sacudió sus oídos como el estallido de 1000 truenos. Separadlo de Yongche. El sonido de los huesos rotos todavía estaba en sus oídos, pero Chibuyao no se inmutó y dio su respuesta con las palabras más tranquilas y concisas. Sin embargo, esta respuesta aniquiló directamente el rayo de luz que acababa de surgir en el corazón de Yang Jinger, y dijo con dolor, si no podemos ni siquiera acercarnos, ¿cómo vamos a separarlo de? Con nuestro poder, es realmente imposible acercarse. Los ojos diabólicos de Chibuyao se volvieron, pero el perforador mundial puede. Los ojos de Xue Meijin y Yang Jinger se movieron al mismo tiempo. Yang Bugu y Yang Bingsu también se dieron cuenta de algo y se dieron la vuelta. Los ojos de Chibuyao se volvieron, pero no cayeron sobre el cuerpo de Xue Meijin, sino que miraron a los tres ancestros Yame. Yan Yi, Yan'er, Yan San, su voz tenía una calma sin precedentes. Proteger al maestro con sus vidas, esto es de lo que hablan más a menudo. Y esta voz calmada emitió la orden más gélida y despiadada de la emperatriz Diablo. Ahora es el momento de que sacrifiquen sus vidas por su maestro. Fin del capítulo 1945. Gracias por llegar hasta esta parte. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal.